think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Amigos, ¿qué tal? Bueno, pues el día de hoy queremos presentarles una nueva propuesta de lo que es un podcast para hablar de cómics. Y bueno, pues somos un par de amigos que hemos elegido justamente pues platicar con ustedes acerca de este mundo que nos gusta mucho, que nos apasiona. Y bueno, pues para ello quiero presentar a mi amigo Jaime Carreño, que está allá en Canadá y que justamente pues también es un lector asiduo a este arte de los cómics y que, bueno, pues hoy lo tengo aquí conmigo. Mi estimado Jaime, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte y así es, muchos años de ser amigos y muchos años de ser fanáticos de este mundo de los cómics, de las historietas, de los cuentos, como decíamos antes en México. Y pues muy emocionado porque empecemos esta nueva propuesta para la gente que le gusta hablar sobre estos temas. Y fíjense, para los que no sepan, que seguramente es la mayoría, vivíamos de niños en la misma ciudad, en Pachuca, Hidalgo. No estábamos en la misma escuela, nos conocíamos, sabíamos de nuestras familias, incluso nuestros padres llegaron a trabajar juntos, pero no teníamos una estrecha relación de amistad, pues porque no había nada que nos unía salvo esa amistad de nuestros padres. Hasta que en algún momento Jaime empezó a hablar de cómics, y bueno, pues yo dije, yo también colecciono cómics. Es cuando detona esta amistad, y justamente en alguna ocasión Jaime me invita a su casa para conocer su colección, y la conozco. La verdad es que en ese momento, pues a mí me impresionó porque, pues yo realmente, pues sí compraba cómics, pero no como Jaime. O sea, yo entré a tu casa, Jaime, en esa ocasión, vi un librero impresionante, y la verdad yo dije, bueno, pues yo voy a hacer algo similar, o sea, me gustaría coleccionar cómics. Platícanos, ¿desde cuándo empezaste a coleccionar cómics? Bueno, Daniel, mira, compraba yo cómics, bueno, mi papá me compraba cómics. Cuando íbamos muy chiquitos nos llevaba a Sierra Verde allá en Hidalgo y La nos Hacienda. parábamos de regreso a comprar barbacoa en el mercado primero, en el Barretero, es una calle ahí en Guerrero, y enfrente está un puesto de periódicos. Entonces ahí yo eh, recuerdo haber comprado los primeros cómics de los Cuatro Fantásticos, del Hombre Araña, que publicaba Mac División. Claro, ya había visto los cómics de Novaro, etcétera. Donde se detona todo muy fuerte, porque después, cuando Mac dejó de publicar, que fue en el 78, 79 más o menos, fue cuando yo de repente coleccionaba o leía cómics de Novaro, pero cuando publica Cuatro Fantásticos y el Hombre Araña, Novedades Editores en el 80, es cuando verdaderamente detona y empecé a buscar los números atrasados, tanto de novedades. Porque yo empecé a coleccionar, lo recuerdo, en un puesto que estaba en el Parque Hidalgo, y en Pachuca, el asombroso Hombre Araña número 3 contra el arenero. De ahí empezó todo. Pero ya eran novedades, ¿no? Ya, sí, no, ya eran novedades, porque no, Mac empezó mucho antes, en los 70 y tantos. Cuando yo compré de Mac, me acuerdo haber comprado una donde el Hombre Araña peleaba contra el tercer Green Goblin, el Duende Verde, que era el Dr. Hamilton, que era el psiquiatra de Harry, y haber comprado algunos cómics de los Cuatro Fantásticos que dibujaba el gran George Pérez, que fue el que me impresionó su dibujo. Y también en El Hombre Araña, que se llamaba en ese momento de Mac, era Sorprendente Hombre Araña, el dibujante era Ross Andru, que también me impresionó mucho. Ahora, otra cosa que tenemos como común denominador es de que ambos somos del año de 1970. En tu caso, mi estimado Jaime, ¿qué te motiva a ir a un puesto de revistas a comprar un cómic y no otra cosa? O sea, ¿por qué un cómic? Mira,
A mí me gustaban mucho las aventuras que ellos tenían, los dibujantes. De hecho, a mí me gusta dibujar. Digo, nunca tomé ningún tipo de entrenamiento para dibujar y me gusta dibujar. Pero, ¿qué me motivaba? Era ver la fantasía, las aventuras de los superhéroes. Mi superhéroe favorito, he de decirlo, confesarlo, es el Hombre Araña. Ha sido y siempre será. Pero a mí me gustan de ambos universos, tanto de DC como de Marvel. Eso sí. ¿Qué me motiva? Pues las aventuras, el, el ver a los superhéroes, que creo que es una parte que puede ser un poco romántica, pero te enseñan, me acuerdo que alguna vez leí una frase de Stan Lee, es enseñarla que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y los cómics en su momento, en sus inicios, en los 30, los 50, incluso los 60, cuando era Marvel, era blanco y negro, era cosas buenas y cosas malas. No había los héroes medio oscuros, medio semivigilantes, como lo fueron el Punisher o Wolverine en su momento, creo yo. Ese es mi particular punto de vista, claro, obviamente. Bueno, y dices que ambos universos te gustan, ¿no? Tanto Marvel como DC, pero entiendo que por gustarte el Hombre Araña te gusta un poco más Marvel, ¿no? Sería la razón. No, no necesariamente que me guste más Marvel. Me gustan ambos, definitivamente. Si me dices, oye, tengo que leer un cómic de todos, pues agarro el del Hombre Araña. Eso sí. Pero pienso yo, en mi personal punto de vista, y tal vez en algún momento hagamos un podcast al respecto, ¿cuáles son de repente los cómics que incluso conocedores ponen como los grandes aventuras? Y si te fijas, no siempre hay de Marvel, hay de DC. Está The Killing Joke, está The Watchmen, está The Dark Knight Returns. De Marvel no necesariamente hay muchos. Dentro de los grandes que tiene uno que leer. Para mí, una de las aventuras que uno tiene que leer es la trilogía de Galactus, que lo hizo Jack Kirby y Stan Lee en 3 números, nada más. Que ahorita, a estas fechas, estos tipos, la gente ahorita lo sacaría en una maxiserie de 12 números todo un historial en 6. Ellos lo hicieron en 3 números, 2 números y medio, lo cual es, para mi punto de vista, impresionante. Es verdaderamente impresionante. Ahora, de DC, el personaje más me gusta, bueno, no el que más me gusta, tal vez mi favorito, diría yo, es Flash, pero es Barry Allen. Aunque Batman, claro, que me gusta mucho. Oye, y digo, a mucha gente le cuesta trabajo, sobre todo de gente que tiene profesión, como en tu caso tú eres abogado, yo soy comunicador social, como que a veces nos cuesta reconocer este tipo de gustos, ¿no? Porque hay gente, no sé, lo ve de una manera que no le agrada o piensa, pero ¿de qué están hablando estos personajes que pues, tienen alguna profesión? ¿Tú qué piensas de hablar de los cómics? ¿Lo consideras un medio de comunicación? ¿Lo consideras un arte? ¿Lo consideras una herramienta? ¿Lo consideras Yo entretenimiento? lo ¿Cómo lo considero consideras? todo junto. Creo que es una manera de entretenimiento, es una manera de arte, es una manera de comunicación. Muchos de los que ahora leemos por el gusto de los cómics y los dibujos, pero aprendimos a leer. Yo leo muy rápido, ahora yo leo muy rápido. Obviamente mi profesión me hizo leer más, pero no me costaba trabajo leer, en el sentido de que no me costaba sentarme a leer algo, ¿no? Me gusta. Ahora, creo que ha cambiado el gusto por reconocer que a alguien le gustaban los cómics en nuestra época, en los 80s, los 90s, pues solamente como que los nerds, los tipos así medio, no sé, retraídos, guardados en sí mismo, leían cómics, lo cual, pues no, digo, yo no soy precisamente una persona muy retraída en mí mismo, ni lo eres tú tampoco, y nos gustaba leer, ¿no? Cómics. Creo que ahora ha detonado mucho con el gran boom de las películas de cómics, de superhéroes, es que, y las películas, las series de superhéroes, es que ahora como que se ha abierto más, ¿no? Como que la gente dice, no, a mí me gusta a mí me gusta el otro. Digo, no vamos lejos, hay grandes presentadores en los Estados Unidos pues, que reconocen que les gustan los cómics.
Jimmy Fallon le gustan los cómics y lo dice. O sea, hay varios, o sea, a mí eso me llama bastante la atención de que hablan y saben con quién están hablando o de qué están hablando. Hay muy buenos. Hay un par de videos en YouTube, búsquenlos, donde está Jimmy Fallon haciendo una parodia de Superman y Batman, que es buenísima. Búsquenla en YouTube, es buenísima. Oye, ¿Qué es lo que qué es lo que te enganchó? Yo sé que tú eres más de DC, eso me queda clarísimo y siempre lo has dicho, me lo has comentado siempre. sí, bueno, lo que pasa es que yo justamente era algo que te quería comentar porque fíjate que creo que somos afortunados con la edad que tenemos, porque en los años 70 es cuando se da el boom. Ya existían los cómics, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que a raíz de que nacimos nosotros, pues se dieron a conocer más. No, no, simplemente se comercializó más. Digo, hay que recordar que en esa época se empezaron a hacer series y caricaturas. Digo, la serie de Batman fue en 1966, ya muy cercano a 1970. Estoy hablando de series de televisión como Shazam, estoy hablando de series de televisión como El mismo Hombre Elástico. O sea, había series de televisión pero que eran unas en caricatura y otras en serie, digamos que en TV series, como le dicen allá en Estados Unidos, y, y nos fueron acompañando con este gusto, ¿no? O sea, no fue nada más el hecho de los cómics, sino que nacimos en esa época en donde pues, los superamigos lo eran todo en los 70, ¿no? O sea, donde salen aquellas caricaturas de Marvel, en donde salen las figuras estáticas y te narran una historia de 5 minutos. Sí, bueno, Entonces, ahora, bueno, claro, pero hay que recordar una cosa, esa es cuando estabas hablando en México, porque en Estados Unidos sí, ya habían salido sí, claro, claro, claro. Yo hablo de aquí de estamos hablando de México. nuestro mundo en Sí. México. Sí, yo digo aquí en México, por eso digo que fuimos afortunados porque nuestro gusto por los cómics se fue acompañando por estas series hasta determinar el gusto que tenemos ahora, ¿no? Pero te digo que somos afortunados también porque el lenguaje que se utilizaba para los cómics en ese momento y el lenguaje que se utilizaba para las series de televisión o caricatura eran propias para nuestra edad. Y no sé si coincidas conmigo, pero ese estilo y esa manera de escribir y esa manera de dibujar ha ido cambiando conforme hemos ido creciendo. O sea, la complejidad de las historias, la complejidad de los dibujos, la complejidad pues, de las mismas marcas que distribuyen estas historietas, pues han ido superándose. Y al día de hoy yo te puedo decir que yo no sé qué hubiera pasado conmigo si en 1970 o en los 70s hubieran salido las historias que hoy se presentan, ¿no? La que tú mencionas de Killing Joke, yo jamás hubiera esperado que en 1975 hubiera salido esta historieta. No sé cuál hubiera sido mi reacción. Y sin embargo, para esa época, pues las historietas, la lectura, los dibujos eran propios para nuestra edad. Yo Claro. creo que en ese sentido, Jaime, no sé si coincidas conmigo, llevan una desventaja en la actualidad los niños, ¿no? Porque las historias como que son más crudas en los cómics. Ya no son cómics que terminaban en los famosos grapas, en un cómic de grapas, en uno solo, empezaba la historia y terminaba la historia. Ahora tienes que chutarte cómics como este que estoy leyendo y ve nada más el grueso. O sea, esto no pasaba antes. De hecho, ya conforme vayamos teniendo invitados, Jaime, iremos preguntándoles detalles como este, ¿no? ¿Por qué la industria del cómic se encuentra en crisis aparentemente, o si es que la hay? Ellos nos lo dirán, pero yo no sé qué pienses. Creo que fuimos afortunados porque fuimos creciendo junto con la industria, ¿no? Lo que pasa es que también debemos entender que la sociedad avanza, ¿no? Los niños de ahora no están más acostumbrados a otro tipo de cosas, hay menos censura. En esa época, recuerda, existía todavía en los Estados Unidos el Comics Code Authority, que era un grupo de autocensura. Entonces, muchas historias no salieron. Si tú te fijas en The Killing Joke, es una historia verdaderamente sensacional y que sí demuestra, sin poner todo gráfico, darlo a entender, pues una violación. Era una cosa impresionante. Es un cómic que verdaderamente escrito por un genio que es Alan Moore, eso me queda claro. Entonces, sí tuvimos creo que fueron apropiados para nuestra edad.
Y tal vez después, cuando tengamos algunos invitados, podamos discutir con ellos, pues que ahora han perdido los cómics, no van están dirigidos a gente como tú y como yo, y no nuevamente a los que pusieron la industria donde estuvo, que eran los niños. Los niños eran los que leían los cómics, no los adultos. Y ahora son los adultos y no los niños. Creo que ahí hay un problema. Pero eso será un momento en que podamos discutirlo tal vez con algunos de nuestros invitados. Ya estamos diciendo que va a haber invitados, pero bueno, les diremos. Y algún momento que tal vez tengamos que hablar un podcast al respecto, porque creo que sí es para mí hay una crisis. Sin embargo, lo más curioso es que ahora los superhéroes están más populares que nunca, porque hay películas, series de televisión, ya no tanto videojuegos, pero y playeras y pijamas, etcétera, etcétera, que siempre ha habido, pero no en el número que hay ahora, que es impresionante. Yo siento que se ha sustituido este tema de las historias en cómic crudas por las películas, ¿no? O sea, tú vas a ver una película de los Vengadores y se llena la sala, ¿no? Y también las compañías como que se han tenido un cisma por eso. De por sí ya había un cisma natural porque son contrarias, pero una empresa se ha dedicado un poco más a las historias más crudas, caso típico de Joker, y la otra se ha ido más a las historias familiares, como es el caso de Avengers, ¿no? Entonces, esto genera comentarios, genera críticas, genera muchas cosas y se polariza más, ¿no? Yo la verdad es que en las redes he visto mucha polarización. Yo te voy a decir algo, yo colecciono de ambas compañías, incluso de otras, no nada más Marvel y DC, sino colecciono de otras compañías. Y de lo que yo me puedo dar cuenta es de que aunque mi gusto es por DC, sí te puedo decir de que hay historietas que a mí me gustan mucho y que pertenecen a otras compañías, ¿no? De Marvel, bueno, pues sí también tengo personajes que son favoritos que lastimosamente tienen problemas de marca con la misma compañía, como lo son los Cuatro Fantásticos, que no puede ver uno una película de todos ellos porque unos están con una compañía de películas, otros con otra, y bueno, se hace la verdad una cuestión no deseable. Pero yo creo que lo que nos pasaba a nosotros, que nos atraía de los cómics, ahora los niños los están atrayendo vía películas. Entonces, yo no sé qué vaya a ser la industria del cómic y te invito a que lo hagamos, Jaime, con los invitados que lleguemos a tener, pues decirles de qué manera va a captar la industria del cómic. No estoy hablando las marcas DC o Marvel, porque imagínate, Marvel al estar con Disney ya tiene captado ahí el público infantil. Yo me estoy refiriendo en cuanto al cómic, en cuanto al producto del cómic, a ese que tú vas a las tiendas de Canadá o tiendas de Estados Unidos, o llegamos a ir aquí a tiendas a México y están los anaqueles llenos de cómics y que nadie los compra ya. Algo está pasando desde mi punto de vista. Entonces, este podcast tiene como objetivo justamente acercar a esa gente, explicarles que se trata pues de un arte, justamente de un medio de comunicación que te envía mensajes que sí son de entretenimiento definitivamente, pero que tienen su narrativa, que tienen su importancia, tienen su semántica, tienen su semiótica, tiene su chiste, no nada más es de leer un cuento de uno que gana y que otro que pierde, no, es una cuestión compleja, mi estimado Jaime. Definitivamente. Debemos entender, y es lo que hemos discutido y es lo que tratamos de proyectar en nuestro podcast, es que detrás de esos personajes, Batman, Superman, Flash, el Hombre Araña, Wolverine, detrás de ellos hay gente, hay personas de carne y hueso, hay dibujantes, entintadores, editores, escritores, que nos tratan de proyectar algo, una historia, y hay ciertas historias que son, sí, ciertamente olvidables, y otras que son verdaderamente buenas, y a pesar de los años que han pasado, siguen estando. Entonces, lo que queremos nosotros con este podcast es que las nuevas generaciones vean un poquito más allá del cómic, que entiendan el mensaje, y que ojalá se diviertan, porque al final del camino lo que buscan esto es fomentar la diversión. Hace poco me tocó ver en estos momentos de polarización en muchos lugares del mundo un comentario que dijo Stan Lee sobre que decía él que los X-Men se trataban de ser jóvenes distintos y que eran marginados, ¿no?
Entonces he visto unas de, oye, si no te diste cuenta que los X-Men era un cómic que trataba de dar un mensaje de que no debes discriminar, pues entonces no entendiste el cómic nunca, ¿verdad? Y eso es, creo que es el cierto mensaje que buscan pasar y que ojalá los niños lo entiendan, en mi personal punto de vista, que era lo que para mí se me hacía bueno. Además de todas las aventuras que son obviamente fantasiosas y que hay que entenderlas que son fantasiosas, pero que a gente que le gusta mucho, cuando lo llevan a la película, luego no es tan popular los cambios que hacen. Oye, Jaime, y resaltando esta importancia que tú comentas, la importancia social de los cómics, no nada más conocer la historia fantasiosa, sino el mensaje que hay detrás. La intención de nosotros es precisamente traer a ustedes a personajes que se dediquen a esta industria. Como lo dijo Jaime, gente que escriba, que dibuje, que entinte, que produzca, que tenga que ver con este ambiente y que conozcan el porqué de las cosas, que conozcan el porqué de esta industria popular o industria pop, que es parte de la cultura popular, no nada más del norte del continente, Jaime, sino ya más bien del mundo, ¿no? Es un fenómeno cultural que ha rebasado las fronteras. Ya podemos ver cartones traducidos a japonés, incluso ya la industria japonesa tiene sus propias técnicas, sus propios personajes, y bueno, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de traerles a ustedes, a estas personas que se dedican a eso. ¿Qué piensas tú del podcast, mi estimado Jaime? ¿Qué le vamos a ofrecer a la gente? Bueno, lo que queremos ofrecerles a ustedes es tratar de que Daniel y yo no seamos los personajes los personajes principales, digámoslo así, del podcast. Queremos entrevistar a gente y discutir sobre por ejemplo, a lo mejor cierto saga de algún superhéroe, pero tratar de entender qué es el mensaje, qué hizo ser el dibujante, dónde se notó el mensaje, etcétera. Y queremos traer, obviamente, invitados. Poco a poco vamos a ir trayendo invitados que nos puedan hablar de su experiencia como dibujante, como escritor, como entintador, como editor, como traductor, y que pueda la gente entender todo el proceso que hay detrás de ello y puedan apreciar que hay gente que verdaderamente ama esto, que se dedica a esto de manera profesional y que muchos de ellos, desafortunadamente, incluso están en unas etapas críticas financieramente. Jaime, ¿la industria del cómic es un arte? ¿El cómic es un arte? Para mí lo es un arte, porque para mí el cómic es una mezcla entre una literatura y una película, porque tiene su parte de literatura, su escritura, tiene un dibujo. Obviamente tú en la película pues ves al personaje moverse. Aquí hace solo está golpeando, haciendo como que golpea. Entonces se vuelve un bosquejo de una película. Entonces creo que ahora con los cómics, las películas de cómics, creo que está demostrando esa conexión. Yo sin ser experto en esto, pero mucha gente tal vez no lo sabe, pero cuando se están desarrollando una película, sea la que sea de acción, de romance, lo que quieras, se hacen pequeños bocetos de cómo el director quiere ver la película. El famoso storyboard, ¿no? El famoso storyboard. El famoso storyboard. Imágenes. Storyboards, que es pequeños bosquejos de cómo va a ir desarrollándose la película. Entonces yo de repente, cuando yo veo eso, digo, bueno, pues efectivamente es un cómic para hacer una película. Y muchos de nuestros oyentes que les gustan las películas, los cómics, seguramente reconocerán en muchas escenas que dices, esa escena viene de un cómic. Y si no lo sabes, hay muchas escenas que son de un cómic. Les voy a dar un ejemplo por ahí. La película de Batman con Christian Bale, la primera, si no mal recuerdo, cuando está él atrapado en un área de psiquiatría y que rescata a la dama en peligro, que se avienta por el cubo de la escalera y que llama a unos murciélagos. Esa escena me recuerda mucho, o más bien yo creo que la sacaron de lo que fue el cómic de Año 1 de Frank Miller, que hace lo mismo.
Entonces de repente ve uno eso, el chasquido de Thanos, digo, es el tú y yo lo sabemos que viene de la serie Infinity Gauntlet de Jim Starlin, de George Pérez y de Joe Rubinstein. Buenísimo. ¿Crees que alguno de ellos algún día nos pueda acompañar aquí en el podcast, Jaime? Yo Yo no he creo visto yo no he visto que acepten con nadie, ¿eh? No, yo no he visto ninguna entrevista, pero ¿por qué no los vamos a entrevistar? Claro, vamos a buscar entrevistarlos y traerlos y ojalá nos puedan escuchar y nuestros oyentes, nuestros audiencia nos pueda verlos, ver un rostro de su dibujante, de su escritor y decir, él es el que lo hizo. Y muchas veces esperemos poder lograr que nos expliquen cosas detrás de la historia. ¿Qué pasó para llevar a eso? ¿O en qué pensaban? ¿O cómo sienten? Y también, ¿cómo ven ahora los cómics con las películas? Ahora, no solo queremos enfocarnos en cómics. Queremos tratar de buscar, hablar de series, de películas, no solo universo Marvel y DC. Tratar de darle a nuestro público pues, una pequeña idea sobre lo que es la cultura popular. Podemos hablar de videojuegos, no soy experto en ellos, pero ¿por qué no? Tal vez discutir por qué un videojuego se hizo de esta manera o de otra. Seguiremos buscando y buscaremos, esa es una promesa que les damos, es a profesionales de esto para que ustedes puedan conocerlos. Esa es nuestra promesa. Muy bien, entonces como ya lo escuchó usted de Jaime Carreño y coincido totalmente con él, la idea no es que nosotros hablemos de cómics, la idea es traer a alguien que es protagonista de una historia, que le salió del cerebro la historia, o que tuvo el talento para dibujar, o que tuvo el talento para entintar, o que tuvo el talento para producir, o incluso, ¿por qué no, Jaime? Pensar también en la gente que se ha dedicado a la industria del cómic aquí en nuestro país y que ha pues, distribuido o que ha sido fundamental para la creación de estas historietas. ¿Te parecería bien? Claro, mucha gente a lo mejor no sabe, pero dan por hecho de repente que decían, pues es que siempre vi cuentos de Superman en los puestos. No es cierto. Cuando Novaro dejó de publicar en el año del 85, hubo un tiempo que el único cómic que se publicaba era El Hombre Araña, porque incluso Novedades dejó de publicar Diabólico, Cuatro Fantásticos y Vengadores. Entonces, para mucha gente de nuestra edad, el único cuento de superhéroes que se publicaba era El Hombre Araña. Y entonces, ¿cuándo es que la siguiente editorial puede traer a DC? ¿Y qué hay detrás de eso? Ojalá podamos entender eso y mucha gente va a darse cuenta de todo lo que puede hacer un personaje, una persona, por tratar de traer eso a México e influir para que se pudiera publicar nuevamente. No quiero adelantar nada, pero puede ser una sorpresa. Me parece extraordinario, Jaime. Y bueno, pues antes de este podcast, Jaime y yo acordamos cómo o qué nombre llevaría él mismo. Mi estimado Jaime, te concedo el honor de que comentes qué nombre llevará este podcast y por qué además. Bueno, este podcast tuvimos unas discusiones, amigables en el sentido de cómo le pondremos, etcétera. Pero como esta idea salió de ambos y crecimos en una época en México donde se empezaron a crear las primeras páginas de fans, donde los editores mexicanos se comunicaban con los lectores mexicanos, es que a nuestro podcast le llamemos documentos clasificados. Los que conocen de cómics en los 80s, en los 90s, sabrán por qué se llama así, por una columna que se publicaba en Editorial Vid. De J.G. Holguín, ojalá, mi estimado Jaime, ojalá algún día, J.G. Holguín, si llegue este video a ti, ojalá pudieras acceder a una entrevista. De verdad, Claro. Lo vamos a tratar muy bien. Y es en honor a ti. Nos daría mucho gusto porque es en honor a él y porque él representó en su momento el primer editor, traductor o gente involucrada en la publicación de cómics en buscar un acercamiento con su público, cosa que guardando las debidas proporciones, obviamente no lo estoy comparando que son idénticos,
que Stan Lee fue el que empezó eso en Marvel, acercarse más con los lectores de manera más personal. Pero bueno, esperemos que nuestro público le guste esto y nuevamente nuestra promesa es buscar entrevistar a gente para que ustedes los escuchan a ellos. Nosotros simplemente seremos la manera, el puente entre ellos y nuestros escuchas. Muy bien, Jaime, pues no hay nada más que agregar. Yo quiero agradecer a la gente que se conectó con nosotros para escucharnos, para saber de este proyecto que pues está naciendo en este momento, y decirles que se queden con nosotros, que estén muy al pendiente de la próxima transmisión, la próxima semana, en donde seguramente tendremos un invitado, porque vamos a hacer todo lo posible porque cada semana tengamos alguno. Habrá momentos en que no se pueda por diferentes circunstancias, pero cuando se pueda, con mucho gusto, les acercaremos a alguien que esté dedicado a esta industria del cómic. Mi estimado Jaime, ¿algo que quieras agregar? Nada, y que simplemente agradecerle, ojalá nos acompañen y, como decimos, vamos a buscar tener invitados y cuando no, pues tocaremos temas entre nosotros dos sobre ciertos puntos de interés o lo que puede estar sucediendo y analizar, ¿por qué no?, ciertas áreas donde o ciertas historias que tienen cierta repercusión a pesar de haberse publicado hace ya más de 20 o 30 años y que aún siguen siendo, digamos, grandes historias o historias donde las series o las películas tienen mucho más. A ver, Jaime, yo sé que, ya para finalizar, sé que tienes una colección que debe de ser de miles de cómics. Yo mismo la tengo porque pues empecé a temprana edad. No quiero que me digas el número de cómics que tienes, pero sí quiero que me digas a partir de qué edad empezaste a coleccionar. Así que digas, aquí desde el 1 hasta acá. Empecé ya así en 1980, hace 40 años. Entonces, Bueno, yo más o menos por 1982 empecé después que tú. Y vaya, yo no, insisto, no era tan coleccionista como tú. Incluso muchos de mis antiguos cómics, que seguramente tú conservas, ya no existen. Esos famosos cómics que salían de los Cuatro Fantásticos en los 80s, de la Mujer Araña, del Hombre Araña, de los Hombres X, ¿no? Los de los Vengadores, ya no existen, pero me tocó tenerlos en mis manos y la verdad los disfrutaba mucho. Incluso traían un póster en la parte de atrás. Recuerdo que yo cometí el error de recortarlo y ponerlo en mis libretas, pero bueno. Bueno, eso a todos nos pasa y dicen algunos y dicen bien, pues es que de repente el cómic lo quieres mantener prístino y pues dicen los que hacen esto, no, lo que quiero es que lo leas. Y si lo leíste muchas veces el cómic termina así, acabado y pasado, pero es parte de la historia y nos agarra a la gente que nos gustan los cómics. Alguna vez escuché decir en un video que la gente que le gusta los cómics son gente muy melancólica porque muchos de nosotros, yo casi te puedo asegurar, que recuerdan cuándo compraron un cómic, lo pueden ver, se acuerdan dónde lo compraron y qué estaban haciendo. Les hace regresar a ese momento feliz de su infancia. Estoy seguro. Muy bien, estimado Jaime, pues yo te agradezco tu comentario y bueno, pues te agradezco la participación en este podcast. Ya nos estaremos viendo en el próximo. Tendremos algún invitado seguramente. Estén muy al pendiente esta semana porque lo vamos a anunciar. Y bueno, pues les agradecemos tanto Jaime Carreño como su servidor el que nos hayan acompañado. Muchas gracias y nos escuchamos y vemos la próxima semana. Gracias.